Muy bien, vamos a arrancar entonces. ¿Qué vamos a ver en esta primera sesión? Vamos a ver la ecuación a resolver y vamos a ver una perspectiva más macroeconómica de la empresa para que no solamente sea una actividad operativa, sino que también sea directiva, estratégica y del negocio como un todo. Luego vamos a ver ya más en detalle lo que es la agenda funcional, los 7 estratos y un ejercicio de inteligencia de negocios. Vamos a empezar con una anécdota que escuché la vez pasada que me dejó pensando hace como un mes y pico que vengo pensando en esto, que me parece que es a la vez muy simple, pero muy profundo en su simpleza y en su inteligencia. Este muchacho que ven en la pantalla se llama José Salim Matar, es un billonario brasilero que es el dueño y fundador de Localiza Rentacar. Es la empresa de autos de alquiler más grande del mundo. Tiene una valuación gigante y tiene una frase que la escuché hace unos meses en una entrevista que me pareció extremadamente acertada, o por lo menos algo que a mí me necesito siempre recordármelo, que es la siguiente. Cuando le preguntaron qué es lo que lo había diferenciado y cómo desde Brasil había podido construir la empresa de autos de alquiler más grande del mundo, con una evaluación de 9 billones de dólares a nivel mundial, él contestó de la siguiente manera. Él dijo, yo siempre hice 3 cosas. Siempre compré autos, renté autos y di servicio. Una y otra vez. Durante 50 y pico de años. Lo hice todos los años. Los hice en años de crisis, los hice en años positivos de crecimiento económicos. La mayoría de mis competidores lo hizo por 5 años, yo por 50 y pico. Otros lo hicieron por 10, por 15, muy poquitos por 20. La gran diferencia es que yo siempre tuve estos principios en claro y siempre quise hacerlo cada vez un poco mejor. Eso es lo que me diferenció y eso es lo que le permitió a esta empresa, con los colaboradores que la componen, haber llegado a donde llegó. Lo que vamos a trabajar durante el día de hoy son los principios. Van a haber casos, van a haber ejemplos, van a haber situaciones, van a tener una sesión con Vic, que fue gerente general de Action Coach desde que estaba en 4 países a estar en 114 países y superar los 100 millones de dólares de facturación. Eso es algo estadísticamente muy infrecuente y van a poder conocer 24 años de experiencia, desde una empresa muy mediana o hasta incluso chica cuando él empezó a trabajar en Action Coach, si no me equivoco creo que fue el 8º o 9º empleado, hasta el monstruo que hoy en día es la empresa más grande de consultoría de empresas medianas del mundo por lejos. Van a tener la oportunidad también de conocer el caso de Setup, de conocer el caso de Vipin y conocer el caso de Proin, cada uno con una perspectiva distinta. Y lo que quiero que tengamos en cuenta siempre cuando lo escuchemos es qué puedo aplicar en mi empresa. No tanto en las formas, porque por supuesto que las formas pueden ir cambiando y pueden ir variando, pero cuáles son los principios. Y los principios más generales que vamos a tener en cuenta es primero entender el contexto y entender que tenemos una ecuación por resolver. Alguno que otro debe haber ido a un evento en el que hemos hecho o algún webinar y siempre empezamos por esto. ¿Por qué empezamos por esto y vamos a seguir empezando por esto? Porque es la base y es la premisa fundamental sobre la que se sustenta su negocio. Hoy en día siempre tenemos que trabajar estos 3 elementos. El contexto, el perfil, que son ustedes, y el método de trabajo. El contexto hoy en día es que las empresas de servicios, y ya hace unos años, son las empresas más atractivas para invertir. ¿Por qué la inmensa mayoría del private equity va a empresas de tecnología y servicios B2B? Porque son las que más crecen. Vamos a ver ciertas características que la componen, pero hay una gran diferencia y es que la economía hoy en día, la 4ª revolución industrial, está yendo hacia el servicio. Mayoritariamente se crean más empresas de servicio que de producto. E incluso las de producto, hoy en día tenés que su core business es principalmente servicios. El grupo Los Grobo, Nike, son ejemplos que nosotros damos generalmente, que si bien uno pensaría que es una empresa de producto, cuando uno lee su estrategia está marcada principalmente por servicio. ¿Y por qué es tan importante? Y se los voy a dar con un ejemplo. Este es un gráfico del crecimiento de un graduado de Archup que fue Gacela, que también vamos a estar entregando premios Gacela y contándole un poco más sobre esta distinción que damos, en los últimos años en cómo se fue llevando adelante su crecimiento. Desde el 2016, que empezaron, al 2023, que fue el año que terminaron, ya no censamos más, digamos, ese caso. Ese fue el crecimiento que es súper notorio y uno dice, pucha, mirá el crecimiento que tuvo esta empresa. Pero si uno lo pone en contexto, se tiene que fijar que esta empresa en particular, que está especializada en SAP y que trabaja en Chile, en Perú y en Colombia, al menos en ese momento,
Creció más que el S&P 500, creció más que Coca-Cola, creció más que la economía. Se multiplicó muchísimas veces. ¿Y por qué es que se multiplicó muchísimas veces? Porque tuvo esta ecuación de forma correcta. Tuvo un contexto y una oportunidad que todos tenemos en común, un perfil de dueño o de dueñas que supo liderar la empresa y un método de trabajo que supo aplicar en el tiempo correcto. Y eso lo ayudó a lo siguiente. Hoy en día, la empresa de servicios pueden acceder a mercados internacionales. Si ustedes están acá, seguramente es su principal interés, internacionalizarse, y esa es la razón por la cual nos contrataron. Segundo, pueden crecer teniendo cash flow positivo, que es algo muy atípico en las empresas de producto, porque el inventario te pide todo el tiempo una reinversión, totalmente distinto a servicios. Lo mismo a nivel tributario. Pueden decidir en qué mercado tributar. Tienen velocidad para crecer porque solamente están restringidas por dos cosas: qué tan rápido puedo tomar personal y qué tan rápido puedo conseguir nuevos contratos. Y por último, son eficientes en capital. Esta introducción que hice rápido es porque es la base de lo que vamos a trabajar. Esta es la oportunidad. Ese es un ejemplo de cómo que les mostré de un cliente frecuente de ArchUp o un cliente con el que hemos trabajado, que es un outlier. Si uno lo compara con cualquier otra empresa, podría llegar a entender también que está haciendo algo totalmente distinto, pero en realidad lo que está haciendo es ejecutando bien los principios del negocio. Acuérdense del ejemplo que les decía de potencia: comprar autos, rentar autos y dar servicio, una y otra vez, ejecutando bien los principios. Quédense con eso porque es fundamental para lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Toda empresa de servicios sigue este roadmap. Toda empresa de servicios que ha escalado sigue el roadmap que ustedes están viendo en la pantalla. Generalmente empieza como generalista, y la realidad es que salvo que seas un dueño con una perspectiva estratégica muy desarrollada, vas a haber empezado como generalista. Luego se decide especializar. Decide especializarse en una tecnología, en un varias personas, en una industria, en un segmento, en un problema. ¿Por qué? Porque es una buena forma de competir. Si yo me especializo, puedo organizar la empresa para ser mejor y diferenciarme que otros. La base del crecimiento en servicios. Luego, domino lo que es generación de leads y conversión, domino el fulfillment y el sistema operativo, y con el tiempo, el dominio de estos sistemas me permite desarrollar casos de negocio que sustenten una marca y que me permitan cobrar incluso muy por encima de la media. Toda empresa de servicios siguió este roadmap. Y un punto importante, porque muchas veces me lo dicen: bueno, pero Globant no tiene este roadmap. Globant es un generalista, o Sonda en Chile, por ejemplo, no tiene este tipo de roadmap. En realidad sí. Salesforce también tiene este roadmap. Porque lo que ellos tienen no es una montaña, sino que lo que ellos tienen es una cordillera de los Andes con una gran cantidad de pequeñas empresas dentro. Por eso es que Globant compra a otras empresas. Lo mismo hace Sonda o lo mismo hacen las multimarcas. Compran estas montañas, compran esta experiencia y lo integran dentro de su sistema operativo. Toda empresa de servicios escaló de esta manera. Tengan en cuenta, los principios es lo más importante que quiero que se saquen de este primer espacio. La ecuación a resolver, los arquetipos del SEO. Vimos entonces el contexto, la oportunidad. Vamos a ver lo que es el perfil. ¿Qué es el perfil y el arquetipo del SEO? ¿Y a qué le llamamos arquetipo del SEO? El SEO de expansión es un dueño o una dueña que busca tener un cliente más, 10 clientes más o 1000 clientes más. Que busca tener un empleado más, 10 o 1000 empleados más. No importa el tamaño, importa la intención. Si ustedes están acá, es que son uno de estos tres y principalmente el arquetipo del SEO. Rara vez nos va a contratar a nosotros un CEO de paz, es decir, alguien que quiere mantener el status quo. Y también es muy infrecuente que una empresa nos contrate estando en un contexto metafórico de guerra, es decir, que se le haya caído un contrato que represente el 80% de la facturación o que haya un cambio de regulación económica que haga que tenga que reinventar todo el negocio. Nosotros trabajamos con una industria que crece, nosotros trabajamos con un CEO de expansión que quiere crecer, y le brindamos o le buscamos brindar un método simple, accionable, cuantificable y que genere resultados. Esa es la premisa fundamental de lo que vamos a hablar durante el día de hoy. Fue un poquito rápido, vamos a darle una conclusión y un cierre.
Lo más importante que quiero que saquen de estos primeros 10-15 minutos que tuvimos en conjunto, que tuve yo con ustedes, antes de pasar a la próxima sesión, es lo siguiente. Los principios no cambian, cambian las formas. Cuando escuchen a Vic, cuando le hagan preguntas a Vic, a Setup, a Vipin o a Proin, tengan en cuenta qué puedo aplicar yo a mi empresa para poder capitalizar este contexto, para poder ser mejor CEO de expansión y de esta manera llevar adelante la empresa y hacia adelante. Muy bien, vamos a arrancar entonces ahora con estrategia, cultura y detalles. Para lo que es la primera sesión, segunda en realidad, pero la primera fue la anterior, yo no hablo en 2.5 de velocidad de YouTube, sino que la charla 40 minutos la tuvimos que dar en 10-12 minutos para no extenderlos. Esta va a ser seguramente una velocidad un poquito más normal. Así que vamos a arrancar. Estrategia, cultura y detalles. Esta es nuestra metodología, que tiene un objetivo de expansión, buscar que una empresa cliente nuestra sea una empresa internacional, líder de mercado y donde el dueño pueda gerenciar y no estar todo el tiempo en lo operativo. Para eso nosotros definimos cuáles son los únicos dos resultados que nosotros monitoreamos, que es facturación y utilidad, y todo lo demás son indicadores. La parte del modelo de expansión, que tiene una parte estratégica, una parte directiva y una parte operativa o de implementación, que es el F9, marketing, ventas, operaciones, recursos humanos, administración y gestión general, cruzada por la parte de procesos, producto y personas. Esto se los muestro como pantallazo porque vamos a trabajar en lo que son los 7 estratos. Esta sesión, como les decía, se llama estrategia, cultura y detalles. Y van a ver por qué nosotros lo vemos interrelacionado. Y vamos a hacer una herramienta que se llama los 7 estratos. Son 7 preguntas que determinan la estrategia de tu empresa. Primero uno seguramente se debería preguntar, ¿qué es la estrategia? ¿Qué es la estrategia? Pongan ahí en el chat qué definición tienen ustedes o qué creen ustedes que es la estrategia. Porque lo usamos mucho, pero generalmente no nos damos cuenta y es una etiqueta que no necesariamente la hemos definido o todos tenemos la misma definición. Pongan ahí en el chat, ¿qué es la estrategia? Y yo les voy a compartir la mía y sobre eso es la premisa sobre la cual se sustenta la herramienta que vamos a hacer en conjunto en los próximos 20 minutos. La estrategia para nosotros es la alocación de recursos finitos a oportunidades que son casi infinitas. El mejor ejemplo que a mí se me viene a la cabeza de estrategia, en el cual probablemente la inmensa mayoría de los que estamos acá presentes tuvimos que hacer esa decisión estratégica, fue cuando elegimos una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque en ese momento teníamos un montón de opciones. Teníamos la opción, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tenía 3 o 4 alternativas, o se me habían ocurrido 3 o 4 alternativas, o la carrera militar, o algo relacionado a empresas, economía, contador público, no más que esas 3. Pero en realidad tenía muchísimas más. También me podría haber ido de viaje, podría no haber estudiado nada, podría haber estudiado abogacía o podría haber estudiado ingeniería, aunque no creo que me hubiera ido muy bien, pero había un montón de otras opciones que podría haber visto. Sin embargo, sobre las referencias que tenía mi cultura, decidí la carrera de contador público, porque hice un análisis de las otras alternativas y la que terminé eligiendo fue contador público. Decisión número 1. Eso, una alocación de recursos, tiempo, esfuerzo, dinero, que determinó todo lo que va a venir después. Para bien o para mal, el resto de mi carrera laboral se va a ver afectada positiva o negativamente por esa decisión estratégica. Y probablemente una segunda decisión estratégica era en qué universidad haberla cursado esa carrera. Yo estudié en la Universidad Católica, evalué a la Universidad de Buenos Aires, evalué a estudiar afuera y terminé eligiendo la Universidad Católica. Eso es una decisión estratégica. Si ustedes se fijan, de un montón de opciones elegimos una. Y eso es la estrategia. Eso es hacer estrategia. Esa decisión quedó grabada, por así decirlo, en un papel y no la volví a tocar durante los próximos 4 años hasta que me recibí y seguí adelante. Los 7 estratos son las 7 preguntas que debería formular la respuesta para poder organizar la estrategia de mercado de la empresa. Van a ver que algunas de estas preguntas son muy básicas. Y sí, exactamente, son muy básicas porque son primarias. No te está hablando de cuántas reuniones o de cuántas ventas o de retención de clientes, sino que está hablando de qué va a hacer el negocio y por ende todo lo demás no lo voy a hacer. Si yo elegí estudiar contador público, por ende elegí no estudiar ingeniería, ni derecho, ni seguir la carrera militar. Esa es una elección. La elección corta con un montón de opciones y te permite enfocar tus recursos a un determinado elemento de carrera.
Muy bien, vamos entonces con la primera pregunta que quiero que ustedes vayan a ir contestando a la par conmigo. Si ustedes ya hicieron este ejercicio con su consultor o con su consultora, mejor. Quiero que lo revisen y si son varios en la empresa, cada uno lo debería contestar por separado y luego evaluar si realmente están en la misma página. La estrategia es estar en la misma página. Y la página tiene estas 7 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué palabras creen ustedes o consideran que el consumidor debería relacionar con su empresa? ¿Qué palabras o qué palabras creen ustedes que el consumidor debería relacionar con su empresa? Tiene que ser una relación unívoca. Traten, en lo posible, miren que hoy en día es muy políticamente incorrecto decir que algo está mal. Bueno, está mal en realidad que ustedes pongan algo que no se puedan apropiar. Si ustedes ponen tecnología o Java o SAS, la realidad es que muy probablemente la respuesta no tenga ningún sentido. Porque es como si le hubieran preguntado a Andrés de 18 años ¿qué vas a estudiar? Y hubiera dicho una carrera. ¿De qué me sirve eso? De nada. La estrategia me tiene que servir para darme una dirección. Muy bien, me voy a anotar. Tengo X cantidad de materias. Bueno, y todo eso ya después es implementación. Pero la decisión me tiene que acercar a algo, me tiene que dar claridad. Si yo elijo ventas o elijo, por ejemplo, marketing digital, que muchas agencias dicen, bueno, mi palabra es marketing digital. El problema con eso es que no tenés ninguna diferenciación. Alguno que otro dirá, bueno, pero Coca-Cola es felicidad. Dudoso. Primero que ninguna empresa en la historia del mundo ha invertido tanto en marketing como Coca-Cola. Y aún así, cuando pienso en felicidad, no sé usted, pero yo nunca pienso en Coca-Cola. No sé por qué ponen ese ejemplo. Coca-Cola vendrá un montón, pero no sé, no es lo primero que se me viene a la cabeza. Yo trabajo en una consultora muy conocida en McKinsey, que es la cuna de la estrategia. Y cuando decís estrategia, no pensás en McKinsey. Sin embargo, los muchachos la vienen. Entonces, para todo lo demás, elijamos una que nos convenga y que sea fácil de poder trabajar. En nuestro caso es internacionalización. ¿Es lo único que hacemos? ¿No trabajamos otras cosas? No, trabajamos una multiplicidad de elementos dentro de la internacionalización, pero la internacionalización es nuestro caballito de batalla. Y por un montón de otros elementos que podemos ir desarrollando. Muy bien, entonces, todos deberían tener anotado ya cuál es la palabra que buscan que el consumidor relacione con su empresa. Si ustedes ya hicieron este ejercicio, compártanlas con otras personas de su empresa y vean si están en la misma línea. Segundo, cada pregunta se empieza a volver un poquito más específica. ¿Qué es lo que nos empezamos a preguntar? ¿A quién le vendo? ¿Qué le prometo y cómo mido ese indicador? Es la base del negocio. El negocio es solucionar un problema. Cualquier negocio. Si tengo un corralón de materiales, si tengo una software factory, si tengo una empresa especializada en implementaciones de SAP, es resolver un problema a alguien. Bueno, lo que vamos a definir es a quién, qué le vendo, qué le prometo de cierta manera y cómo mido esa promesa. Estos elementos son la base de las decisiones de la empresa. Y cuando hagan este ejercicio, y espero que lo estén haciendo ahora y que no solamente tomen la información, porque aprender ¿qué es? Aprender es cambiar mi comportamiento. Si yo pongo la mano en una estufa, porque mi hijo tiene 4 años, pone la mano en la estufa, se quema, y al otro día la vuelve a poner, por más que entendió que ahí había fuego y se iba a lastimar, la vuelve a poner, ¿qué diríamos? Che, pero no aprendiste nada. No pongas la mano en la estufa. Aprender es cambiar el comportamiento ante el mismo estímulo. Ahora, si de esta sesión podemos sacar definiciones que nos sirvan, va a servir un montón. Si de esta sesión solamente aprendimos o conocimos ciertas preguntas interesantes a hacer, no va a tener tanto impacto o va a tener un impacto nulo, va a ser solo información. Así que les propongo que lo vayan haciendo. ¿A quién le vendo? ¿Qué le prometo? ¿Y cómo lo mido? Son los 4 elementos que trabajamos hacia el mercado. Mientras más específicos sean, más cohesión va a tener esa estrategia, más fuerza y más claridad van a tener ustedes, el equipo y la empresa. Vuelvan siempre al mismo ejemplo. De nada me sirve definir que voy a estudiar una carrera universitaria. ¿Me sirve un poquito? Sí. ¿Me sirve mucho? La verdad que no. ¿Qué necesito? Algo específico. Cuando me ponen a quién le vendo, a cualquiera que me compre, y no me sirve nada, porque yo no puedo decir, bueno, vamos a marketear a ese varias personas. Este es el ejemplo nuestro. Nosotros le vendemos a dueños o a dueñas de empresas de tecnología y servicios B2B. Le vendemos un direccionamiento. Ese direccionamiento implica educar, customizar y controlar. Prometemos que vamos a trabajar para tener una empresa internacional, líder de mercado, donde se pueda gerenciar y operar. Y lo medimos trimestralmente en el esquema de evaluación empresarial, que es la auditoría, en el cual Benjamín hace la primera reunión y yo, en algunos casos la hago yo la segunda, Ori hace la segunda reunión.
Esa es la forma en que nosotros tenemos de ir evaluando que esta promesa que nosotros hacemos de que trabajando con nosotros vas a poder tener una empresa internacional, líder de mercado, donde el dueño pueda gerenciar y no operar, es lo que nos permite tener una cohesión. ¿Cuál es la de ustedes? ¿Ya la están formulando? Un minutito, así la pueden ir formulando. La pueden ir también comentando con su consultor o con su consultora en su grupo WhatsApp. Byron de Neotecnologías en Costa Rica debería estar revisando los 7 estratos de su empresa. Porque esto es la base que le va a permitir multiplicar el negocio el año que viene. El martes pasado, en una reunión con él me preguntaba, bueno, ¿qué debería tener en cuenta para multiplicar el negocio el año que viene? Primero necesitamos tener estas decisiones, porque estas decisiones prácticamente no deberían cambiar, o debería ir aprendiendo y haciendo mejoras muy específicas que me permitan ser un poquito más efectivo. Pero esta es la base, es la constitución nacional, por así decirlo, de la empresa. Muy bien. Una vez que tengo, entonces, qué palabra quiero que el consumidor asocie a mi empresa, en segundo, tengo definido el go-to-market, es decir, a quién le voy a vender, qué le prometo y cómo mido esa promesa, lo que estaría ideal es tener una garantía, especialmente en un servicio porque es una promesa. Y la garantía, lo primero que uno se nos viene a la cabeza es algo económico, pero no necesariamente es así. Las mejores garantías que hemos trabajado con clientes es donde garantizan algo que ya cumplen. Me acuerdo una vez un implementador, una empresa que implementaba ERPs, creo que mencionaba que generalmente lo hacía en menos de 30 días y que eso era algo que todos los clientes les mencionaban y lo valorizaban un montón. Decía, che, mirá, hiciste una implementación muy rápido. Yo pensé que me estabas volaseando en la call de ventas, de que esto se iba a demorar 3-4 meses y lo hiciste en menos de 30 días hábiles. Bueno, ¿y en cuánto los cumpliste? Y en casi todas, la verdad que tenemos procesos muy organizados. Uno de los socios es un tipo muy fanático de los procedimientos, de las automatizaciones. Casi todos tus clientes o todos tus clientes recibieron eso en menos tiempo. Es algo que valoran. ¿Y por qué no lo garantizás? Y pero porque ya lo hacemos. Exacto. ¿Por qué no lo garantizás? Si es algo que también le daría certidumbre a tu cliente y es algo que te puede diferenciar. La estrategia en servicios parte de la premisa que necesito diferenciar del de al lado y justificar un precio más alto. Al menos según nuestro modelo, que nunca recomendamos competir por precio. Cuarto, idea clave para hacer dinero. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cuál es el core de su negocio? ¿Cuál es la idea central de su empresa para que funcione? En el caso nuestro, le brindamos una metodología integral, un buen perfil, para que pueda impactar los resultados en el corto, mediano y largo plazo. Y el ejemplo de ahí que se pueden ver es un pony en una bicicleta de una sola rueda. ¿Por qué ponemos eso? Hay un dicho en inglés que curiosamente lo ven como algo negativo, que es one trick pony, que se hace referencia a alguien o a una organización que solamente sabe hacer una cosa. Nosotros lo tomamos a la inversa, decimos, bueno, pero queremos ser eso, queremos ser un one trick pony. Si nosotros hacemos esto bien, si nosotros podemos tomar un buen perfil, darle un buen sistema y ponerlo en una empresa para que pueda tener un impacto a corto, mediano y largo plazo, eso va a ser un buen negocio. Esa idea, si eso mantenemos ese principio clave, la empresa va a funcionar. Si se nos empieza a nublar la vista y nos vamos para otros lados, y ahí se nos dispersa el negocio. Esa es la base de lo que nosotros hacemos. Un minutito vamos a darles para que ustedes puedan ir anotándolo. Pueden ir poniendo también los ejemplos en el chat. Hay un ejemplo en la slide ahí de Guardiola, que seguramente muchos lo deben conocer, probablemente uno de los mejores técnicos de la historia, en el cual su idea clave es: vivimos por juego posicional. La posesión como forma de control. Esa es su estrategia. La estrategia del Barcelona es una frase de 4 o 5 palabras. Controlemos la pelota para poder controlar el partido. Y ahora vamos a ver cómo se traduce esto en otras acciones. Pero la estrategia, la idea clave, fíjense que es algo muy simple. Pero lo más importante, que esté pensada, que sea simple, es que sea recordable. Porque lo recordable se puede ejecutar y por ende generar resultados. Si es súper compleja y es un paper de 6 páginas, y la verdad es que probablemente nunca se ejecute. Al menos no en una empresa mediana, capaz en un consorcio o en una empresa industrial muy grande, sí tenga las posibilidades de tener un equipo dedicado solo a la estrategia. Pero una empresa mediana tiene que ser ágil, tiene que ser rápida, tiene que ser inteligente y tiene que saber cuáles son sus cimientos. Muy bien, entonces, un minutito para que puedan
poner un borrador, porque esto lo van a terminar con su consultor y con su consultora en la semana. ¿Cuál es la idea clave de su empresa? Disclaimer, mientras lo van poniendo, no pongan vender y operar, porque lo que pasa con eso es como que dice mucho pero no dice nada. ¿A qué me refiero con eso? No les permite a ustedes alocar recursos. Esas son funciones operativas. Toda empresa de este mundo tiene que hacer marketing, ventas, operaciones, cobrar, pagar, reclutar y retener personal. Todas. Ahora, en su caso, ¿cuál va a ser la estrategia? ¿Cómo van a hacer para diferenciarse y para poder justificar un precio más alto? Un minutito, así lo vamos pensando. Si hay preguntas ahí, Juan, consultas, vamos viendo. Juan Pablo Canales pregunta si esta debe ser medible. ¿La idea o cuál de todas? Me parece que fue recién, así que... No necesariamente tiene que ser medible, tiene que ser en realidad una decisión. Es una excelente pregunta, muchas gracias por la pregunta. No necesariamente tiene que ser medible. Las estrategias bien formuladas siempre son obvias. Si miro para atrás, digo, bueno, sí, es un poco obvio, pero lo que me permite es dar claridad a todos. Y la realidad es que, bueno, con el diario del domingo lo lee cualquiera. Pero la estrategia no necesariamente tiene que ser medible, porque la estrategia es una decisión. ¿Dónde va a estar la medición de resultados? En lo operativo, en el plan de trabajo. Volvamos al mismo ejemplo criollo que les di, que todos seguramente hayamos pasado por eso. Yo elijo la carrera de contador. Vi las opciones, dentro de un universo muy grande que ni siquiera era muy consciente, vi ciertas opciones, elegí la carrera de contador. ¿Es medible? Y un poco sí, un poco no, pero en realidad no es medible si yo soy buen alumno o no. ¿Qué va a ser medible? ¿Qué son 40 materias? ¿Qué tan rápido las apruebo? ¿Cómo hago para poder aprobar matemática financiera, que me costó un montón? ¿Cómo hago para aprobar auditoría, que me fue un poquito más fácil, pero quería sacar una buena nota porque en ese momento me gustaba mucho esa materia? El plan de trabajo sí es medible, es cuantificable, es accionable. La estrategia no, la estrategia lo que me tiene que dar es claridad de qué es lo que estoy haciendo y para qué. En el caso de Guardiola, la posición de pelota. Ahora, después medía esa posición de pelota. Sí, obvio, también lo bajaba a cada jugador, a sectores del juego y demás. Pero en la práctica la posición de pelota es claridad para todas las partes. Para el preparador físico, para el técnico, para los jugadores, para que salga a comprar los jugadores y demás. Vamos con la quinta de las 7. Las actividades diferenciadoras. Y acá es donde se empieza a poner mucho más interesante, porque yo todo lo anterior lo puedo entender en una empresa viendo una landing page en 2 minutos. Yo, usted, cualquier persona, ¿no? Lo puedo entender muy fácilmente. Lo que es muy difícil de copiar son las actividades diferenciadoras. ¿Qué es lo que tengo que hacer bien? Porque si lo hago mal, invert, diría Charlie Munger, si yo lo hago mal, el negocio se rompe. ¿Qué cosas tengo que hacer mal para romper el negocio? ¿Quieren preguntarse eso? Sería el mismo camino. ¿Qué cosas tienen que salir muy bien para que el modelo de negocio subsista? No son operativas, no es vender, comprar, porque eso son las partes normales de la empresa. Yo lo que les estoy preguntando es cuáles son las actividades fundamentales del negocio, esa granularidad, que si yo hago bien, el negocio le va bien, y si yo hago mal, el negocio le va a ir muy mal. Le voy a dar el ejemplo mío, o el ejemplo de Archub más bien, para que ustedes puedan también comprender qué grado de profundidad quiero que ustedes analicen. Dato de color, a nosotros nos llevó un mes y pico a analizar estas actividades diferenciadoras. Es normal que no salgan en 1 minuto o en 40 segundos. Es normal, entiéndalo, que esto es algo que les va a permitir trabajar durante la consultoría con el consultor, con la consultora, con nosotros en las reuniones también trimestrales. ¿Cuáles son nuestras 3 actividades fundamentales? La primera es metodología integral. ¿Por qué la metodología integral? Porque nosotros trabajamos con empresas medianas. A diferencia de las grandes consultoras que trabajan con multinacionales y solamente trabajan espacios específicos de trabajo muy técnicos, nosotros trabajamos con una empresa que vos podés armar un plan muy lindo, pero si no hay una ejecución no va a pasar. O podés tener una buena ejecución, pero si se te va un personal clave y no sabes cómo reclutar y reemplazarlo de manera rápida, se te viene abajo la operación. O vendés mucho, pero no tenés bien definido el precio, desfinanció el negocio y se rompe. El tipo de cliente que nosotros tenemos hace que nosotros tengamos que pensar siempre una metodología integral
y no una metodología específica como la mayoría de las consultoras. Segundo, nosotros tenemos que aprender más rápido que el cliente y enseñar mejor que nadie. ¿Por qué? Por el tipo de cliente que nosotros tenemos. ¿Qué tiene Archup? Que probablemente no sea lo mismo que otras consultoras o las consultoras donde yo trabajaba antes que le vendían multinacionales. Una vez me acuerdo, hace un tiempo estábamos haciendo entrevistas para un manager de operaciones hace un par de años y aplicó una señora que había trabajado como 30 años como gerente de operaciones en una empresa, una consultora en Abu Dhabi. Que era como el copycat de Boston Consulting o de McKinsey. Y le dije, ¿cuáles eran como los desafíos? La verdad, era una persona muy inteligente, muy preparada y demás. Y le digo, ¿qué pasa cuando el cliente no ve las mismas cosas que vos o te cuesta mostrar la situación o esto, lo otro? Me dijo, a nosotros no nos pasa eso. O a nosotros no nos pasaba eso. Le digo, ¿cómo que no? Dice, no, a nosotros nos contratan para ejecutar o para dar perspectiva y valor sobre algo muy específico dentro de un plan de trabajo ya definido por un gerente general. El gerente general ya sabe de estrategia, no es la primera vez que lo hace. Nosotros nos traen porque contrata cerebros para darle valor a su plan de trabajo. No es la misma situación que nosotros y no está mal, es una decisión de negocio. Es más, a mí me gusta mucho más trabajar con nuestras varias personas, donde tenés que pensar la internacionalización, tenés que educarlo por primera vez, porque es probablemente la primera vez que está haciendo un plan de internacionalización, un plan de expansión. Entonces hay un componente pedagógico fundamental en los mejores proyectos. Y hay un componente pedagógico en defecto en los proyectos que no van a la velocidad que buscamos. Entonces, lo primero, metodología integral. Lo segundo, aprender más rápido del cliente. Y lo tercero, reconocer y celebrar el crecimiento. Y acá les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que nosotros, de todas las actividades diferenciadoras que podríamos haber elegido, elegimos reconocer y celebrar el crecimiento como una de las 3 más importantes? Teniendo en cuenta, disclaimer rápido antes que me pasen las preguntas por el chat, si yo tuviese una constructora, si yo tuviese una software factory, si yo tuviese un SaaS, si yo tuviese una recruiter, no hubiese puesto nunca reconocer y celebrar el crecimiento, pese a que todas estas tienen un equipo. Y los equipos están compuestos por personas y las personas buscamos un reconocimiento sobre lo que hacemos. Pero sin embargo, no hubiese pensado que si yo tengo una constructora, esto hubiera sido fundamental. Probablemente cotizar bien los proyectos, probablemente el apalancamiento bancario hubiera sido una actividad diferenciadora. Si yo tuviese una panadería, no sería esto. Por más que tenga personal, entiendo que el manejo de materia prima o el manejo de proveedores hubiese sido más importante. ¿Por qué creen ustedes que de todas nosotros elegimos reconocer y celebrar el crecimiento? Pueden ir ahí poniéndolo en el chat. ¿Vieron que no hablo tan rápido como en la primera sesión? Porque ahí Juan está diciendo, porque somos empresa de servicios, porque es un poco también lo que nosotros ofrecemos. Porque es raro para los clientes hacer eso, el talento humano es lo que vale, es una forma de medir el crecimiento. Hay de un poco. Generalmente hay alguno que raro que ninguno haya puesto porque te sirve como para poder showcasear business case o casos de éxito, que también es un poco así. Pero la realidad es la siguiente. Nosotros trabajamos con un dueño, con una dueña que en su inmensa mayoría nunca fue gerente en su trabajo anterior. Capaz tuvo un rol muy alto, técnicamente estuvo un rol técnico muy desarrollado, capaz estuvo en el 1% del mercado laboral en cuanto a su remuneración, pero nunca tuvo que contratar y despedir, nunca tuvo que salir a abrir mercado o nunca tuvo que reportar facturación o utilidad a un directorio o a un gerente general. La inmensa mayoría de los clientes con los que nosotros trabajamos tiene un perfil técnico y hoy en día tiene una empresa y a la cual seguramente le va muy bien, pero no tiene esa situación. Y a la vez nos contrata para exponerlo a una situación donde va a tener un montón de altos y bajos que no está acostumbrado. La primera vez que hace campañas, la primera vez que va a calls de manera proactiva y no por referidos, la primera vez donde empieza a cerrar clientes nuevos, la primera vez donde entran 4 clientes en un mes, la primera vez donde tiene que capaz exigirle una rendición de cuentas a un equipo que no está acostumbrado a rendir responsabilidades individuales cada una, y eso va a traer idas y vueltas, va a traer críticas, va a decir, ay, antes me gustaba más comer a la empresa. Todas esas situaciones tienen elementos positivos y negativos.
El crecimiento tiene situaciones positivas y negativas. Crecer duele, por más que en Instagram siempre aparezcan frases motivacionales de que crecer es lo más lindo, la realidad es que crecer tiene sus altos y sus bajos, no son siempre positivos. Entonces, si nosotros no tenemos un proceso para reconocer y celebrar ese crecimiento, lo que va a pasar es que nos vamos a volver siempre transaccionales. Vamos a hacer lo más parecido a una dieta, es decir, y esto aplica tanto para clientes como para personal interno de ArchSoup. Va a ser muy interesante haber trabajado con ArchSoup como proveedor o como empresa. ¿Funcionó? Sí, tuvo sentido. Es como las dietas funcionan en una restricción calórica. La realidad es que terminan funcionando, pero rara vez se mantienen, porque a nadie le gusta hacer dieta. ¿A qué tenemos que apuntar más? A hacer como CrossFit. CrossFit te exige, pero es una cultura donde se reconoce ese esfuerzo y se va generando un progreso. Y si ese progreso tiene esfuerzo, es parte de la situación. El ejemplo que siempre doy y que me gusta dar, nosotros trabajamos muchos años con una chica que se llama Lu Vidal, que es atleta CrossFit. Incluso ahora se dedica a ser atleta CrossFit. Ya trabajaba en recursos humanos, como 5 o 6 años. Y entrenaba todos los días doble turno CrossFit, unas 2 horas al día, 6 veces a la semana. La verdad, un desarrollo físico descomunal, levantaba como 150 kilos de deadlift, pesando ella 52, 53 kilos, un ratio altísimo. Y una vez, dando este mismo ejercicio, le pregunté, Lu, ¿a vos te gusta todos los días, te gusta el CrossFit? Y me dijo, no, obvio que no, ¿cómo me va a gustar todos los días? ¿Sabes lo que es levantar 2 horas pesas todos los días, 6 días a la semana? Me duele todo, hay días donde me tengo que tomar un taxi para ir del living al baño, más o menos. ¿Y por qué seguir yendo? Porque hay momentos que sí me gusta, cuando saco un peso, un ejercicio, cuando me siento parte, cuando me esfuerzo y veo ese resultado. Bueno, si hay más situaciones positivas que negativas, el cliente va a seguir trabajando con nosotros. El empleado va a seguir trabajando con nosotros. Si ese ratio se vuelve casi igual, y probablemente no. Y si encima se vuelve negativo, es decir, tengo muchas más situaciones incómodas, de incertidumbre, que es normal, todo proceso de crecimiento tiene incertidumbres, tiene incomodidades, tiene situaciones que no están a la altura de las expectativas, son más que las positivas, porque no las reconocemos y no las celebramos, rara vez se va a quedar. Entonces, así tienen que ser las actividades diferenciadoras de su empresa. Permitirles a ustedes entender también cómo organizo los recursos para poder llegar de esta manera a un buen puerto. El ejemplo ahí que podemos poner también es el de Guardiola, donde esta idea central, que es posesión es la base de la estrategia de lo que era Barcelona, implica 3 actividades diferenciadoras. Se empieza a volver más específica la actividad. Empieza a interpretar la estrategia y dársela a quienes organizan los planes de implementación, para que de esta manera la empresa pueda avanzar cohesionadamente. Factor X, ¿cuál es hoy en día o cuál quieren ustedes que sea su ventaja subyacente? ¿Cuál es el flywheel que consistentemente los haga mejor empresa? Disclaimer, probablemente no lo tengan, yo tampoco lo tengo. Muy pocas empresas tienen un flywheel. La inmensa mayoría de empresas del mundo no tenemos un flywheel. Mientras más clientes tenemos, llega un momento donde en realidad el servicio baja. Si vos tenés una capacidad operativa de 10 y tenés 8, tenés 5, después tenés 6, 7, 8, no pasa nada. Pero si de repente te entran 50 o 150, la realidad es que ese servicio va a venir para abajo. ¿Quiénes tienen flywheels? Intel, Facebook, Google y las grandes tecnológicas del mundo tienen ese flywheel. Esto es un concepto que lo vamos a explorar mucho más a detalle más adelante, pero es uno de los elementos a tener en cuenta. Y por último, dirección y línea económica. ¿Cuáles son estas 2 decisiones? Son las decisiones económicas. ¿Qué es lo que busco a mediano y largo plazo y cómo lo sustento financieramente? Por ejemplo, si yo estoy buscando 10.000 clientes activos, por decirles algo, bueno, ¿cuál va a ser el margen o cuál va a ser el valor económico de estos clientes? Porque la realidad es que si yo solamente digo 10.000 clientes activos y le doy este papel a un equipo gerencial, en la práctica no los va a poder ejecutar de forma efectiva, porque le va a faltar información. Piensen que la estrategia es una decisión que yo tengo que comunicar constantemente para poder trabajar de forma cohesionada. Muy bien. Antes de... Más o menos me quedan 10 minutos máximo. Entonces, 7 estratos. Los 7 estratos, como les decía desde el principio, son la base fundacional de su estrategia de negocio. La estrategia de negocio les va a permitir a ustedes hacer más con menos y les va a permitir a ustedes tener una cohesión para poder diferenciarse por
en primer lugar, y segundo, justificar un precio más alto. Estas 7 preguntas, lo que les voy a recomendar es que los sigan trabajando con su consultora o con la consultora. Esto les va a permitir un poco entenderlas primero, pero después el verdadero valor va a estar consistentemente ir ajustándolas. Cuando empezamos esta charla les mostré esta imagen que tiene 3 pececitos. ¿Se acuerdan que lo primero que les dije es estrategia, segundo es cultura y por último detalles? La estrategia es el más chico o el más grande. ¿Cuál creen ustedes? ¿El pececito más chico o más grande? Hay una famosa frase de Peter Drucker que es la respuesta correcta a la pregunta. ¿Están poniendo el más chico o el más grande? Era bastante binaria. La estrategia es el pececito más chico. La estrategia, hay una frase de Drucker que dice, la cultura se come la estrategia de desayuno. Es un dicho como diciéndole que vos puedes definir una gran estrategia, pero si tu cultura no es un reflejo de esa estrategia, no vas a ir a ningún lado. Siempre que hacemos ese ejercicio, acuérdense que la estrategia son 2 herramientas para nosotros, los 7 estratos, que es el mercado, y el Vision Summary, que es internamente. No hay respuestas correctas o mejores o peores. Lo que hay que evitar son las incoherencias. Yo no puedo pensar, apuntar a ser el próximo Globant y mi cultura sea, vamos a trabajar tranqui y a las 5 nos vamos todos a casa. Las 2 están bien, pero juntas no funcionan. No, bueno, capaz uno en un trillón de empresas seguramente le funcionó, pero probablemente sea una anomalía estadística. Tiene que haber una coherencia entre las 2, entre lo que busco del mercado para afuera y lo que busco empresa para adentro. Entonces, la estrategia, luego la cultura y por último los detalles. ¿Qué es la cultura? Lo que está bien y lo que está mal. ¿A qué le presto atención? ¿Hacia dónde miro? Y a esta misma slide lo he contado varias veces a clientes, pero para mí es muy determinante de lo que se necesita para tener una estrategia de expansión. Porque si no, lo que termina pasando es que definimos una gran estrategia, tenemos grandes expectativas, pero en la práctica no lleva adelante la cultura. ¿Qué es la cultura? Lo que importa y lo que no importa, lo que está bien y lo que está mal. Y siempre les doy estos 2 perspectivas y mi propia experiencia, que es la siguiente. Si uno se propone un objetivo de una expansión, de una internacionalización, una nueva unidad de negocio, organizar un equipo nuevo, lanzar un nuevo producto, tiene 2 formas de medir ese progreso. Puedo estar midiéndome contra lo que me falta o puedo estar midiendo sobre lo que avancé. Ambas son válidas, a fin de cuentas estoy midiendo exactamente lo mismo. Pero probablemente lo que más debería hacer es medirme contra mi propio progreso. Yo creo que hasta los 35 años de edad siempre me medí contra objetivos que había puesto yo mismo. Recibirme, viajar, conseguir tal trabajo, hacer tal cosa, y dentro de todo me ha ido bien. Pero hace un año tuvimos un desafío, Edu, mi hijo más grande, tiene un desafío fonoaudiológico bastante grande, el cual ya está avanzando un montón a través de un montón de trabajo fonoaudiológico. Y en su momento, hace un año, exactamente un año calendario, ¿qué es lo que pasó? Para la edad ya debería estar hablando X cantidad de palabras, lo llamó un fonoaudiólogo y la fonoaudióloga le dijo, bueno, para la edad de Edu debería estar teniendo unas 400 palabras. Creo que Edu en ese momento tenía 6 palabras, 7. Yo no entiendo por qué alguien a los 3 años sabe 400 palabras. Les juro que mi primera respuesta es, no sé si alguien en Archup, incluyéndome, maneja más de 400 palabras, pero bueno, eso es lo primero que se me pasó cuando la fonoaudióloga dijo eso. Entonces, en ese momento, todos los días trabajábamos con Edu, lo llevaba a la fonoaudióloga 2 veces por día y todos los días hacíamos actividades, varias horas al día. Y en un momento la fonoaudióloga se fue de vacaciones, vino otra chica, bastante más recursiva y con una lectura mucho mayor, y me dijo, no te noto muy bien. ¿Cómo estás interpretando esto? Y le digo, qué sé yo la verdad que le veo ciertos avances, pero qué sé yo, después me decís 400 palabras y no lo veo esto, ¿eh? Y me dijo, lo estás viendo totalmente mal. Era bastante challenger la chica. Dijo, lo estás viendo mal, lo estás viendo muy mal, porque vos estás comparando contra un criterio, un estándar que puso alguien, sabrá Dios basado en qué, sabrá Dios basado en qué lenguaje, incluso a qué persona. Vos lo que tenés que ver es que hace 2 semanas Edu tenía 18 palabras y hoy en día tiene 20. Lo que tenés que hacer es trabajar para que la semana que viene tenga 22, y después que tenga 24, y después que tenga 26. Y eventualmente, capaz a los 4, a los 5,
o a los 6, vas a terminar desarrollando esas competencias. Siempre y cuando vos estés superando tus propios límites, vas a poder ir avanzando. Si vos te vas comparando contra un elemento conceptual, teórico que alguien puso, lo que va a pasar es que constantemente vas a sentir que te falta. Y eso va a hacer que implementes menos y eso va a hacer que te exijas menos. Y me pareció fantástico, me pareció la mejor recomendación que me han dado en mi vida y lo he aplicado en muchos otros elementos, también con Edu, y justamente ha avanzado muchísimo, porque siempre vamos trabajando sobre el máximo anterior y tratando de dar mejor, pero no desde una cuestión metafísica, decir, bueno, voy a hacer mi mejor versión o algo por el estilo, sino realmente decir, bueno, ¿cuáles son estos indicadores? ¿Cuál es, por ejemplo, el mejor julio que tuvo la empresa o el mejor noviembre o cuántas propuestas de mercado? ¿Cuál es el NPS? ¿Cuántas reuniones? ¿Cómo hago para ir superando cada uno de los indicadores? Como decía Vic, estos 7 elementos, ¿cómo hago para semana a semana poder ir superándolos y mejorándolos? Si yo puedo medirme contra eso y en base a esto actuar y exigirme, va a ser mucho más constructivo, va a ser mucho más ambicioso y va a ser mucho más exigente. Si a la estrategia que definimos le podemos poner esta cultura, va a avanzar a una velocidad mucho mayor que una cultura un poco displicente. Y por último, falta el pececito más chico. ¿Cuál es el pececito más chico? ¿Se acuerdan que yo les dije? Estrategia, cultura y... ¿Alguno puso? Nacho es de prestar atención. Eso, alguien puso detalles. Yo no estoy viendo el chat de Zoom, por eso tengo que preguntarlo. Detalles. ¿Por qué detalles? ¿Y por qué pongo que el pez más grande de detalles si es mucho más fancy decir estrategia o si está un poco más de moda incluso decir cultura? Y yo digo detalles. Qué poca onda decir detalles. ¿A qué me refiero con esto? Los detalles en una empresa de servicios lo son todo. En servicios, el servicio es un negocio de detalles, a diferencia del producto, donde si yo tengo un corralón o una constructora, yo tengo grandes decisiones. Compro o no una máquina, pongo o no un galpón, compro o no un camión, tomo personal. Pero el servicio es un negocio distinto, es de otra naturaleza. Cuando yo tengo un campo, por ejemplo... me acuerdo que en el último evento, en una charla, me mencionaron esto, hay mucha gente, me decían así, en Córdoba que tiene 200 hectáreas, y esas 200 hectáreas eran del abuelo, y después del papá, y ahora son de él o de ella. Son las mismas 200 hectáreas. Vos tenés años que te va bien, tenés años que no te va tan bien, pero nunca salís mucho de esos máximos. En los años malos esperás un par de años y vendrán años buenos, en los años buenos tratás de recuperar lo que perdiste. Pero son las mismas 200 hectáreas. Tiene un techo y tiene un piso. Rara vez vas a perderlas, salvo que estés recontraendeudado o algo por el estilo. En servicios, vos te jugás el todo por todo cada 3 meses. Vos no tenés techo, pero tampoco tenés piso. Y los detalles son lo que determina dónde está el techo y dónde está el piso. Y les voy a dar un ejemplo. Noviembre está siendo probablemente no, es el peor mes de ventas desde que medíamos, ¿no? Creo de los últimos 4 o 5 años, el peor mes de ventas de la historia de Archub. Vendimos... Creo que ni el punto de equilibrio hemos vendido en este mes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se fueron todos, se enojaron, cambió el mercado, cambió la industria, vino el COVID, se fue el COVID, cambió el gobierno, explotó el dólar, el no en Colombia, el IVA en Costa Rica, el estallido social en Chile. No. En agosto, lo que hicimos fue un análisis visto para atrás, equivocado, en el cual dijimos... Che, los comerciales deberían tener más tiempo para hacer follow-up, porque hoy en día están teniendo como unas 60, 65 reuniones. Si les pusiéramos un cupo de 40, tendrían más tiempo para hacer follow-up y por ende tendrían la misma cantidad de cierres, pero tendríamos más efectividad general. No era una premisa equivocada, probablemente la premisa es correcta. Entonces lo que dijimos fue, pongamos un cupo. Cada comercial de Archub solamente puede tener 40 a 45 reuniones. No más que eso. ¿Cuál fue el inconveniente? Que estamos viendo ahora y disminuyó casi un 70% de nuestros cierres, que nos dimos cuenta hace una semana y ya estamos cambiando las iniciativas para retroceder, digamos, a donde estábamos. Más o menos de las reuniones que tiene un comercial nuestro, el 50%, pongámosle un poquito para arriba, son Hiperfit, empresa de servicios, de tecnología y servicios, B2B, de 10 a 30 empleados. De ese 50%, nosotros le vendemos a un máximo un 15%.
Si el comercial es muy bueno, le vendo un 20, si el comercial recién arranca o no es tan bueno, le vendo un 10 o un 8. Muy bien, entonces dijimos, bueno, pero entonces 40 por 10%, 4 o 5 cierres cada una. Pero nunca pusimos en consideración la tasa de calificación. Por ende, antes tenían 65. Si no me siguen igual con la matemática, quédense igual con el principio. Tenían 65 reuniones, 30 y pico de calificadas, de ahí sacaban 4 o 5 cierres. Pero hoy en día tienen un límite de 40, tenían un límite de 40. Pero de esas, 20 son calificadas. De estas 20, en realidad cierro 2. Por ende, nosotros diseñamos a la perfección un sistema que destruyó prácticamente el 60% de nuestros cierres en 30 y pico de días, 35 o 40 días. Servicios no tiene techo, pero tampoco tiene piso. Los detalles son la base del negocio. Estos detalles te pueden tirar para arriba o te pueden tirar muy para abajo. Con la misma velocidad. Yo estoy seguro que esto lo vamos a cambiar y en enero o en febrero vamos a estar capaz hasta duplicando, si hacemos las cosas bien, entendemos qué es lo que tendríamos que haber visto y organizamos de mejor manera la relación marketing y ventas y la oferta que estamos cambiando y generando una nueva garantía, en enero vamos a duplicar las ventas del otro año. Eso no es posible en producto, es otra cosa. Servicio, la estrategia es importante, la cultura determina la estrategia, pero a fin de cuentas, si se me escapan los detalles, se rompe el negocio. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta. Tiene que haber una congruencia desde la estrategia a la dirección hasta la operación. Si en algún momento se rompe el hilo, ahí es donde se rompe el servicio. Y se rompe muy fácil. Me voy con un último ejemplo antes de ya ceder la palabra a Hernán, el director de Setup. Hace mucho tiempo yo trabajaba en una organización que vendía intercambios. Teníamos yo estaba a cargo de distintas oficinas en Argentina y una de esas era Neuquén. Y la representante de ventas de Neuquén vendía intercambios principalmente a Brasil y Colombia. Y la chica se presentaba muy bien, era muy articulada, entendía muy bien el producto, hacía follow-up, yo lo trabajaba de manera virtual desde Buenos Aires, le hacía seguimiento, la chica era una luz, era muy capacitada, muy despierta y sin embargo no vendía nada. No vendía nada y yo decía, ¿qué pasa que no está vendiendo? ¿Qué puede ser? ¿Será el mercado? ¿Será que en Neuquén no se quieren ir de intercambio? ¿Será esto? ¿Será lo otro? No sé qué. Y en un momento, de vez en cuando se me cae una idea, me tomé un micro, me fui a Neuquén y me senté a escuchar la charla informativa de la chica. Era buenísima la charla informativa, incluso se había ido de intercambio ella, había participado en un programa de Naciones Unidas, una validación alta, manejaba y controlaba las reuniones. La verdad, ¿y ahora qué pasó? Se me quemaron los papeles. Cuando íbamos a la segunda charla, a la R2, donde ya iban los padres y eso, los atendía en la casa. Y estábamos en la charla, la atendió y de repente la madre se puso a hacer milanesas. Estaba haciendo milanesa con papas fritas mientras esta chica le estaba explicando un intercambio de 6 semanas. ¿Qué es lo que pasó en ese momento mientras la cocina se llenaba de humo de aceite y de olor a comida? Se rompió la congruencia. Se generó una incongruencia total entre, en ese ejemplo, vender un producto validado por Naciones Unidas y estar en un espacio donde estaban haciendo una milanesa al lado tuyo. Por ende, lo único que cambiamos fue un detalle. Che, están buenísimas las milanesas de tu vieja, la verdad que están riquísimas, pero no tengamos más la cola acá, tengámosla en la universidad o tengámosla en un cowork, y a partir de eso cambió muy rápidamente. El negocio es un servicio, el servicio es un negocio de detalles. Lo tengo que tener en cuenta en la estrategia porque esa congruencia es lo que a fin de cuentas determina no la diferencia entre 5 y 5,4, sino la diferencia entre 0 y 100. En el caso que les conté, no había una venta o 2, había 0. ¿Y cuántas ventas pasó a tener después al mes? Entre 8 y 9. En un ciclo de venta más corto, entiendo que hay empresas con ciclos más largos, pero es fundamental la construcción y el marco estratégico de la cultura y los detalles como un todo.